Hola, ¿qué tal? Me da gusto saludarles nuevamente. Gracias a Dios porque estamos conectados por este medio. En esta ocasión, pues una ocasión especial porque pues, mañana son las elecciones presidenciales en México y queremos pues comunicarles algo especial el día de hoy. Y el tema precisamente se llama Elecciones Presidenciales en México 2024. Y pues mi deseo es que Dios esté con ustedes, que les guarde, que les proteja, que haya paz, que haya tranquilidad, que haya la paz de Jesucristo que sobrepasa todo entendimiento, la presencia de Dios en sus vidas, que es lo más importante. Eh, vamos a recordar, así rápidamente, adentrarnos a lo que es el tema, que es las elecciones presidenciales en México, en Daniel 2, del 20 al 22, tengo la versión Reina Valera 1960. Si usted tiene otra versión, ya sabe que también la puede citar, no hay ningún problema. Es exactamente lo mismo. Puede ser una versión católica, puede ser otras versiones. Cite la palabra de Dios, que es lo más importante. Dice en Daniel 2, del 20 al 22, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Fíjense bien lo que dice. Él quita reyes y pone reyes. Así que el que quita y pone gobernantes en el mundo, dice la palabra de Dios, que es Dios mismo. Así que tú y yo, que somos hijos de Dios, sabemos que Dios es el que mueve todas las cosas. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Y esta parte que continúa, que la sabiduría la da Dios también, es importante que nosotros recordemos que si queremos buenos gobiernos siempre, pues hay que orar por ellos, hay que pedirle a Dios que Dios bendiga sus vidas, que bendiga a cada uno de ellos, el gabinete que conforma el gobierno y a cada uno de ellos también ponerlos en las manos de Dios, porque recordemos que cada uno de ellos también tiene familias y es necesario ponerlas en las manos del Señor. Dice el 22, Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Así que dice, Él revela todo lo que está escondido. No hay nada oculto que Dios no conozca. Y tarde que temprano dice su palabra que Él va a revelar todo lo profundo, todo aquello que se trate de esconder va a ser revelado, va a ser sacado a la luz. Por eso es muy importante que nosotros oremos por buenos dirigentes, por buenos presidentes, por buenos gobernantes en los estados, por buenas personas también que gobiernen cada uno de los municipios. Así que hay que orar por los presidentes municipales que estén en el municipio donde ustedes viven, por el gobernador que vaya a ser electo en su estado, si es que va a haber una elección para gobernatura, y también pues orar por el presidente o la presidenta de la República, el nuevo o la nueva presidenta de la República que vaya a ser electo o electa. ¿Por qué? Porque la sabiduría viene de Dios. Él es el que da la sabiduría y Él quita y pone gobernantes. Eso hay que recordarlo, lo que dice la palabra del Señor. También en Proverbios 16:33, en la nueva versión, Nueva Biblia Viva, esta versión me llamó la atención porque es una versión nueva y se llama Nueva Biblia Viva, así como hay una traducción viviente. Esta nueva versión de la Biblia dice lo siguiente en Proverbios 16:33. Se puede echar suertes, pero el Señor es quien decide el resultado. Así que Dios es el que decide el resultado de las cosas. Se pueden echar suertes, dice, los hombres echan suertes. Hay muchas personas que les gustan los juegos del azar. Recordemos también que con el Señor Jesucristo echaron suertes con sus vestiduras. Pero aquí está hablando, dice que los mismos hombres, las personas, se puede echar suertes, echan suertes. Y en este caso es
podemos tomarlo así en cuanto a la elección, en cuanto a ir y emitir el voto, llamado también sufragio. Pero el Señor dice, Dios mismo es quien decide el resultado. Así que es muy importante que nosotros tomemos en cuenta eso, que Dios es el que mueve los corazones, que Dios es el que cambia la perspectiva, que Dios es el que trae eh, el propósito también. Por eso es muy importante que nosotros oremos también por unas elecciones en paz y limpias, ¿verdad? También. Eh, Porque a fin de cuentas va a haber un gobernador y va a haber un presidente municipal y va a haber un presidente de la república que, que va a gobernar el país y que a fin de cuentas el Señor dice su palabra que es quien decide quién es. Así que hay que nosotros orar por él o por ella, quien haya de ser electo o electa, y declarar la bendición y la sabiduría de Dios sobre él o sobre ella. ¿Okay? Muy bien, entonces Dios es el que decide todas las cosas. Aun cuando haya comicios electorales, Dios ya tiene la decisión. Amén. Eso dice su palabra. Y nosotros como cristianos, como hijos de Dios, pues sabemos que eso dice precisamente Dios y que tenemos que acatar lo que dice la palabra de Dios. Hay muchos países en donde pues hay otros tipos de gobiernos, gobiernos socialistas, comunistas, eh, que pues que también existen eh, gobiernos en donde hay un sultanato también, donde hay un sultán, eh, donde hay reyes. Aquí en México no hay reyes, ¿no? Hubo un tiempo un virrey de la Nueva España, pero pues en este tiempo ya no, hace mucho tiempo que no hay, entonces solamente hay presidentes de la República, pero en otras partes sí hay. Pero entonces nosotros tenemos que recordar que dice su palabra que Dios es el que quita y pone reyes. Y hay un propósito para ello. Me llama mucho la atención cómo China ha prosperado en muy poco tiempo, pero yo creo que es en base a que hay pueblo de Dios, pueblo de Cristo ahí, y que este pueblo se ha multiplicado a pesar de tantos inconvenientes. Dios ha sido bueno con ellos y ahora también China, comentábamos en otras conexiones, en otras oportunidades que China ahora fabrica Biblias y en muchos idiomas y también las vende al mundo las Biblias y eso es algo muy importante que tenemos nosotros que decir que Dios es el que cambia la perspectiva, Dios es el que cambia la manera de pensar, a pesar de que el, tenemos la idea de algunos gobiernos, pero Dios es el que cambia la situación. Ahora vemos a un gobierno de China que está basado en el comercio global, en el comercio internacional. Entonces cambia la situación en los países. Por eso es muy importante que tomemos en cuenta el propósito de Dios para cada país. Veía en directo hoy en la mañana que Nayib Bukele pues está tomando protesta para su segundo periodo presidencial ahí en El Salvador. Y algo muy importante que él mencionó, que ellos se basan sobre todo en Dios, en las promesas de Dios, en el apoyo de Dios, y está basado el país en la oración. Están profundamente sometidos a la presencia de Dios. Ellos saben que todo lo que han logrado es porque Dios les ha permitido hacerlo y eso es muy, muy importante que un gobierno y un país se someta a Dios para alcanzar todos aquellos propósitos buenos para el país. ¿Eh? Que haya paz, que haya bien, que haya bienestar, que haya prosperidad en un país. Es muy importante que tomemos en cuenta a Dios. En 1 de Timoteo 2, del 1 al 2, en la Reina Valera 60, dice ahí instrucciones sobre la oración. Y en esta carta a Timoteo dice, en un exhorto,
exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Así que es muy importante que yo tome en cuenta lo que me dice Dios. Y este es un exhorto que envió, inspirado por el Espíritu Santo, que envió Pablo a Timoteo, que le exhortaba a orar por aquellos que están en el gobierno, por aquellos que están en la eminencia, fíjense bien lo que dice en la eminencia, en las cúpulas del poder, por aquellos reyes, sultanes, ahorita decíamos también, sultanes, emires también hay en el mundo. Entonces, orar por ellos, ¿por qué? Porque también son personas, son prójimo y también hay que amarles en el amor de Dios y bendecirles y declarar también que la presencia de Dios esté con ellos para que ellos también conozcan a Dios, a pesar de que sabemos que tienen otra ideología, otras creencias, eh, han crecido de otra forma, religiosamente, vamos a decirlo así, o filosóficamente, pero Dios también, pero el Señor Jesús murió también por ellos y también les ama. Dios les ama y recordemos que Dios es amor. Y aquellos que no aman, dice la palabra de Dios en 1 de Juan 4:8, no han conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces, aquellos que no aman, si no amamos, pues no hemos conocido a Dios. Pero yo estoy seguro que tú y yo hemos conocido a Dios y que tenemos amor para amar a aquellos que no han conocido al Señor. Por eso Jesús, él decía, y cuando lo criticaban mucho, porque él pues dice que se juntaba con aquellos pecadores y aquellas mujeres de la, pues de la vida libre, y él decía, es que yo vine a salvar, vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y entonces nosotros tenemos que orar al Señor también y pedirle por aquellas personas que aun cuando tienen otra filosofía distinta, tenemos que amarles y tenemos que bendecirles. Y ahorita que hay tanta situación pues, de guerras y rumores de guerras en muchas partes del mundo, pues declarar la paz del Señor, porque nosotros tenemos algo que no tienen otras personas, tenemos algo que se llama oración y podemos comunicarnos con Dios directamente y declarar la paz de Dios y pedirle que haya paz y que haya sabiduría en los hombres para que estas situaciones se calmen. Hoy que hay también una situación especial ahí entre China y Taiwán, eh, en la isla de Taiwán, pues hay que nosotros también orar por ellos para que haya paz, que haya entendimiento, igual por Ucrania y Rusia, por Israel y, y Palestina, y también con Irán y el Líbano, pues todos ellos declarar la paz del Señor en el nombre de Jesús, que es lo que nosotros podemos hacer desde aquí y es lo más importante que podemos hacer como hijos de Dios e hijas de Dios. Vamos a recordar un poquito de lo que hizo Samuel eh, cuando él va y unge a David. Es un ejemplo de un rey que menciona la palabra de Dios. Recordemos que David no nada más luchaba cuando era pequeño por cuidar a las ovejas, luchaba contra leones, osos, y no nada más peleó con Goliat y lo venció, sino que también fue rey de Israel. Y un día Samuel, el sacerdote Samuel y profeta, pues fue y lo ungió. Y en primera de Samuel 16, del 1 al 13, dice lo siguiente, Samuel unge a David, en la versión Reina Valera 60, dice, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Fíjense bien, dijo Jehová, o sea, dijo Dios a Samuel, ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? ¿Por qué? Porque Saúl había hecho lo que él quería, había eh, pues no había atendido la voz de Dios por medio del profeta Samuel, sino que él hizo lo que le pareció. Entonces por eso Dios mismo le dijo a Samuel, ¿por qué lloras a Saúl?
llena tu cuerno de aceite, dice, y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey, o sea, de David. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, o sea, Dios respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer. Y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo. Y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, o sea, a Dios. Recordemos que antes, pues los pueblos, el pueblo de Israel específicamente ofrecía a Dios sacrificio para perdón de los pecados. Entonces ahora ya el Cordero de Dios, que es Jesucristo, Él ya murió por nosotros para perdón de nuestros pecados. Basta con que tú creas en Él y le entregues tu corazón y dejes la vida pasada, o sea, la vida, todo el pecado que antes hacías, que sigas adelante en el camino del Señor para que Él te bendiga. ¿Eh? Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Entonces llamó a la familia de Isaí y a sus hijos, que eran varios, y unos eran soldados que estaban peleando junto con Saúl en contra de los filisteos. Los llamó para bendecirles. Y dice el versículo 6, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Fíjense que aquí Dios desechó al hijo más grande de Isaí, que era Eliab, porque no era el escogido de Dios, no era para el propósito de Dios. Entonces el Señor, recordemos que Él ya elige reyes y gobernantes, y hay un propósito y hay que orar para que Dios dé sabiduría. Recordemos que Dios, aquí vemos claramente, dice que Dios mismo desecha a una persona porque Él ya tiene a quien mira como el hombre o la mujer, en este caso el hombre, porque va a ser David, pero en este caso de nosotros como México, un hombre, una mujer, pero Dios ya tiene al que va a ser o la que va a ser presidente o presidenta de México. ¿Okay? Y dice, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Muy importante. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. Y ya van 3 hijos, los más grandes, que no eran los elegidos de Dios. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Fíjense, 7 hijos. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, que aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Y se refería, por supuesto, a David, que era el más chico de todos, o sea, eran 8 hijos, y David pues se dedicaba a cuidar ovejas, era pastor de ovejas. Por eso él usaba una honda para defender a las ovejas, al rebaño, de los animales que querían agredirlas y comérselas también. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él. Okay. Envió pues, dice el 12, por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo porque este es.
Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Fíjense qué importante es que nosotros primero escuchemos la voz de Dios y recordemos que nuestra familia son de Dios, nuestros hijos son herencia de Dios, son herencia de Jehová, dice la palabra del Señor. Y es tan importante que oremos por ellos y que sean ungidos por el Espíritu Santo también nuestros hijos, nuestra familia. Declaremos la presencia de Dios sobre ellos. Y así Dios va a estar con ellos, dice, toda la vida, toda la vida. Aquí dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. De aquel día en adelante, o sea, siempre el Espíritu del Señor estuvo sobre David desde que fue ungido por Samuel. Entonces, por eso es muy importante que tú y yo oremos por aquella persona que va a ser presidente o presidenta del país, que oremos, y si ya son elegidos, orar por ellos, seguir orando para que Dios les dé sabiduría y que la presencia de Dios esté sobre ellos y que las ideas que emanen de ellos y de su gabinete sean ideas forjadas en Dios, ¿sí? Para que ellos puedan gobernar para bien del pueblo, ¿sí? Y que la presencia del Señor les acompañe. Y si hay una idea, un pensamiento contrario a lo de Dios, sea quitado. Hay que orar por ello que sea quitado para que Dios traiga sabiduría verdadera sobre sus vidas, ¿verdad? En el nombre de Jesús. En 1 Timoteo 2, del 1 al 2, hay unas instrucciones sobre la oración que ahorita citamos también y vamos a volverlas a leer. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Nótese que dice por todos los hombres y que demos que hagamos rogativas, que roguemos a Dios por ellos, que hagamos oración, sobre todo rogativas para que sean salvos, que conozcan a Dios, oraciones para declarar bendición sobre sus vidas y sobre todo lo que ellos hacen como gobernantes, peticiones y acciones de gracias primero a Dios para que todas aquellas peticiones que se hagan a los gobernadores y a los presidentes de las repúblicas pues sean realidad también, que se hagan realidad, que haya también el presupuesto, que haya los dineros necesarios, las finanzas, para que se puedan hacer todas aquellas cosas que necesitamos en los países, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Así que es un exhorto, fíjense bien que esto es un exhorto para que nosotros lo hagamos. Muchas personas pues piensan, aún cristianos, que no, desgraciadamente, que no deben de orar por cierta gobernante o por cierto presidente, porque lo que ha hecho no es lo congruente. Pero recordemos que Dios nos dice en su palabra, nos exhorta a orar por ellos, a bendecirlos y sobre todo dice a dar gracias a Dios y en el nombre de Jesús declarar un cambio, ¿verdad? Una sabiduría de Dios en sus vidas para que hagan lo que es necesario hacer delante de la gente y de los ojos de Dios para bien del pueblo que gobierna. Así que nosotros tenemos la llave de la oración, hay que hacerlo. ¿Okay? Recuerdo cómo en el principio de la gestión del presidente de México, que todavía está en funciones, Andrés Manuel López Obrador, hubo algunos pastores que oraron por él y declararon pues la presencia de Dios sobre su vida y la sabiduría de Dios sobre él. Lo recuerdo muy bien porque fue transmitido por televisión y también fue un video muy visto en redes sociales. Entonces, muchos pastores ungieron al presidente de la República y declararon la presencia de Dios sobre él
y declararon la sabiduría de Dios sobre él, ¿verdad? Y esto yo estoy seguro que ayudó mucho al presidente para que él hiciera y Dios abriera las puertas de las finanzas también. Dios abriera las puertas de aquellas posibilidades que a los hombres les parecen imposibles. Dice su palabra, la palabra de Dios, que para Dios nada es posible, pero nada es imposible. Todo es posible para Dios. Así que para Dios no hay nada imposible. Así que lo que al hombre a veces no dice, ¿cómo es posible? No creo yo que este presidente vaya a hacer esto o que esta presidenta vaya a hacer esto. Pero recordemos que si nosotros oramos por el presidente y por su gabinete, por el gobierno, así como dice su palabra, Dios va a hacer cosas grandes y maravillosas con un país que se somete a la voluntad de Dios. Sobre todo el pueblo de Dios se hace caso a lo que dice la palabra de Dios. Recordemos que para Dios nada es imposible. ¿Eh? Para Dios todo es posible. Lo que al hombre le parece imposible, para Dios es posible. ¿Eh? Y también, pues recuerdo cuando también el presidente de la República pues, recibió a muchos pastores ahí ya como presidente, pues ya recibió muchos pastores, no sé de qué denominaciones, pero recibió muchos pastores ahí en Palacio Nacional. Y pues no me queda más que invitarles pues a votar el 2 de junio. Recuerdo que antes las elecciones duraban un mes más, ¿no? Se han recortado un mes y la invitación es para que usted como cristiano y cristiana dé el ejemplo de amor, de paz, de tranquilidad y recordarle que votar es nuestro derecho como ciudadanos y pero también es nuestra obligación para que decidamos por un gobierno. Sabemos que a fin de cuentas Dios es el que decide todas las cosas, pero usted, recordemos que también la palabra de Dios dice que usted dé a César lo que es del César, ¿verdad? Y a Dios lo que es de Dios. Entonces usted dé al César, o sea, vaya y emita su voto, porque es su derecho, pero también es su obligación. Y a Dios lo que es de Dios, ore, interceda, ¿verdad? Ame a Dios sobre todas las cosas, ame a su prójimo y el presidente de la República que va a seguir o la presidenta de la República que va a seguir es su prójimo, ore por él y bendígalo, así también como por su gabinete. ¿Okay? Gracias a Dios. Vamos a hacer una oración pequeña en esta mañana. Gracias a Dios por Maritza Peralta, que Dios la bendiga, Dios bendiga a su familia. Gracias por vernos y gracias porque ustedes nos ven también, muchos más nos van a ver, yo estoy seguro. Recuerden suscribirse también al canal de YouTube, el Café, que vamos a poner esta transmisión ahí también con apoyo bíblico, con imágenes también. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos gracias esta mañana. Bendice, Señor, a tu pueblo, bendice a tus hijos, a tus hijas, y tú nos llamas, Señor, a orar y a comprender, Señor, que nosotros tenemos una llave que se llama oración para, Señor, declarar la paz de Dios en estas elecciones, la presencia de Dios en estos comicios, que haya bendición, Señor, en las vidas, que haya alegría, que haya gozo, pero sobre todo que haya paz, Señor, que tu presencia se pueda sentir en los corazones, en los hogares, en el nombre de Jesús. Te pido que bendigas a tu pueblo, te pido que bendigas, Señor, a cada uno de los candidatos, a sus familias, en todo el país, Señor, bendícelos, protégeles, guárdales, sé con ellos, Señor, y bendice las familias, protégelas también. Bendice, Señor, aquel que va a ser presidente o presidenta, dale tu sabiduría y tu entendimiento, Padre eterno. Te damos gracias en esta mañana, una mañana especial, porque mañana habrá comicios presidenciales en México, Señor, que los ponemos en tus manos. Amén. Gloria a Dios, pues Dios me los bendiga. Muchas gracias. Dios sea con ustedes.